Gloria a Dios. Dese el aplauso al Señor fuerte. Glory to God. Give the Lord a round of applause. Dios bendiga a la congregación. God bless our congregation. Estamos de fiesta. We are in celebration. Estamos en el Congreso de Mujeres Virtuosas. Our women's conference, Virtuous. Así que Dios le ha dado un tema poderoso a la hermana Valeria. Our sister Valeria chose this powerful theme. Y Dios, ella dice que orando, Dios le puso ese tema para el Congreso. And she said that praying, the Lord revealed this theme for her heart. Porque somos más valiosas que las perlas. And that we are more valuable than pearls. Porque usted, mujer, es valiosa para el Señor. Because you, woman, are valuable to the Lord. Y hemos tenido un fin de semana poderoso. And we've had a powerful weekend. Dios nos ha ministrado de una manera sobrenatural. God has ministered to us in a supernatural way. Y yo le pido hoy a los caballeros And I ask the men today que afinen sus oídos. that you attune your ears. Porque hoy Dios nos va a hablar a todos. Because today God will speak to all of us. Y qué bueno que tenemos los varones en la casa And it's hoy. great to have the men in the house. Un aplauso a nuestro sacerdote. A round of applause to the priests of the home. Ahí los varones, un montón. Bueno, le damos gracias al Señor We give thanks to the Lord porque hoy nos honra tener a nuestra pastora Alma de León. because we are honored to have with us today Pastor Alma de León. Es una conferencista predicadora de Dios, She is a speaker, a conference speaker from the Lord. pastora de Muros de Salvación en Ciudad de México, And she pastors the church Muros de Salvación in Mexico con una familia poderosa en Dios, with a powerful family in God. un legado de años de ministerio. A legacy of years of ministry. Y para mí es un honor ser su amiga pastora. And it is an honor to be your friend. Para mí es un honor aprender de siervas de Dios. It is an honor for me to learn from servants of God. Así que sin más preámbulo vamos a decirle a la pastora Alma que pase al altar. So without further ado, we're going to ask Pastor Alma to come up. Y yo sé que Dios nos va a ministrar. Amén. And I know that the Lord is going to minister to us. Dios me la bendiga, pastora. Muchísimas gracias. Thank you very much. Qué chido es estar aquí It's awesome to be here y qué padre ver a la iglesia llena. and wonderful to see the house full. Así es que dile al de al lado, qué bueno que te peinaste. And tell the person next to you, I'm so glad you brushed your hair. Los 3 pelos que tienes te lucen bien. The 3 hairs you have look great. No, se ven muy bien, iglesia, se ven guapísimos You y look sé que wonderful, church. desde el cielo Dios nos ve hermosos. And I know that even from heaven, God sees us as beautiful. Porque Él te hizo, te ama. And He made you and loves you. Y dice la palabra que cuando nos ve, Él sonríe. And the word says that when He sees us, He smiles. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, Holy Father, te agradezco tanto estar aquí. thank you so much for being here. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Thank you for being among us through your Holy Spirit. Gracias porque tú has preparado este día para ti. Thank you because you've prepared this day for you. Yo te ruego que me des la habilidad para explicar, I ask that you give me the ability to explain, para poder dejar grabado en el corazón de mis hermanos to leave recorded in the hearts of my brothers and sisters la importancia the importance de levantar un altar de oración of raising up an altar of prayer y de adoración and worship y de perdón and forgiveness dentro de sus familias. inside of their families. Que cada varón que está aquí That every man who is here today realmente sea un sacerdote would truly be a priest y pueda levantar junto con su familia and would be able to raise up along with his family un altar para ti, an altar for you,
Un altar en sus casas, an altar in their homes, en sus trabajos, in their jobs, en sus cuartos in their rooms, y donde quiera que ellos estén, and wherever they may be, que ellos sean altares para ti. that they would be altars for you. Señor, gracias por cada mujer que está aquí. Thank you for every woman here today. Gracias por lo que has sembrado en sus corazones. Thank you for what you have sown in their hearts, Gracias porque dará fruto a su tiempo. because we know that it will bear fruit in time, Que sean mujeres sabias que levanten a sus hijos. that they would be wise women to raise up their children. Y gracias por cada joven y señorita. And thank you for every young person, Que nadie tenga en poco su juventud. that no one would diminish their youth, Que sean hombres y mujeres llenos de ti. that they would be men and women filled with you. Gracias por esta plataforma Thank you for this platform y por la influencia de esta casa espiritual. and for the influence of this spiritual home. Gracias por este altar Thank you for this altar llamado Senda de called Restauración. Pathway Church, Que se cumpla el propósito that you would fulfill the purpose por lo que tú levantaste esta iglesia. for which you raised up this house. Que las personas que pasen por esta calle That the people who come by this street sean atraídos por tu presencia. would be attracted by your presence, No importa que no conozcan de ti, even if they don't know of you, que ellos sean atraídos. that they would be attracted. Que este altar That this altar sea una influencia poderosa would be a powerful influence en esta ciudad. in this city. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. I'm so glad to be here. Yo estoy tan emocionada de estar aquí. I'm going to speak about altars. Voy a hablar de los altares And I'm going to try to explain it the best way I can. y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera que pueda. Un altar es un sistema de autorización. An altar is a system of authorization. Un altar, según la Biblia, An altar, according to the Bible, es un lugar sagrado. is a sacred place. Es un lugar reservado para encontrarse con Dios. A place reserved to have an encounter with God. It's where covenants are activated. Es donde los pactos son activados. It's where it's like a battery to those covenants. Es como una batería para esos pactos. Es un lugar donde se presentaban sacrificios. It is a place where sacrifices were offered. It's a place of gratitude and repentance. Es un lugar de agradecimiento y arrepentimiento. El pastor me animó de que sí puedo predicar en inglés. Pastor told me that I could preach in English, Y ya me la creí. and I believe it. Estoy empoderada. I feel powerful, Y estoy de verdad gozosa. and I'm so joyful. Ok, entonces los altares es un lugar de encuentro And so altars are a place of encounter y de consagración, and a place of consecration, de adoración of worship y de incienso. and of incense. Es también los altares es un memorial It's also a memorial donde podemos ver ese altar físico y saber, bueno, en el Antiguo Testamento veían ese altar y sabían que había sido hecho un pacto. It is a place, a physical place, at least in the Old Testament, where they would look upon the altar and remember why it was raised. Un altar en este tiempo, An altar in this time, Dios no quiere que hagamos altares físicos. God does not want us to build physical altars. No, nunca vas a ver en el Nuevo Testamento que se levanten altares físicos a Dios. You'll never see in the New Testament people building physical altars towards God. Pero el Señor nos muestra que necesitamos un lugar de intimidad. But God does show us that we need a place for intimacy. Ese es un altar espiritual. That is a spiritual altar. Es un altar de intimidad personal con Él, A place, an altar of personal intimacy with Him, donde puedo decirle gracias where I can say thank you y donde puedo clamar a Él and where I can cry out to Him y voy a recibir respuesta. and I'm going to get a response. En el Antiguo Testamento verás que Noé, In the Old Testament, you'll see that Noah, Abraham, Abraham, Elías Elisha levantaron altares físicos. all raised physical altars. Ok, entonces el altar es un sistema de autorización. And so altars are systems of authorization. It's a system of authorization where
Covenants are being activated. Un sistema de autorización donde los pactos son activados, Where covenants are being maintained. donde los pactos son mantenidos. It's where they are activated. Ahí es que se activan. Es donde la realidad espiritual se convierte en una realidad física. It's where the spiritual reality becomes a physical reality. It's a place of covenant. Es un lugar de pactos. There is no altar without a covenant. No hay altares sin pactos And there is no covenant without an altar. y no hay pactos sin altares. Entonces, ¿qué autoriza un altar? And so what authorizes an altar? El altar autoriza la ley de dominio y territorio. The altar authorizes the law of dominion and territory. Por eso es que donde quiera que iba Abraham, That's why anywhere that Abraham went, donde quiera que él iba, él levantaba un altar. anywhere that he would go, he would raise up an altar. Porque cuando él levantaba un altar al Dios de los cielos, Because when he would raise an altar to the God of heaven, le daba autorización para gobernar en ese lugar. he would give him authority to rule over that place. Y te lo voy a demostrar. Él hizo un altar en Betel. I will show this to you. He made an altar in Bethel. Y si me pueden poner por favor la foto donde está Abraham en Betel. And we're going to show you an image of Abraham in Bethel. Donde él levanta un altar y muchos, bueno, no se preocupen si no lo encuentran, ahí está. Bueno, yo me imagino que así era en ese tiempo Betel, y ahí vemos Abraham's altar at Bethel. This is what I imagine Bethel was like, and here we can see el altar de Abraham en Betel. Ay, eres hermosa. I love you. I love you too. Y entonces él levanta este altar en este lugar precisamente. So he raises up this altar in this precise location, Y aquí él activa un pacto con Dios. and here he activates a covenant with God. Y después viene su hijo Isaac. And then comes his son Isaac, Y el Isaac tiene dos hijos. and Isaac has two sons. Y uno era el tranza. And one was Así como dicen los mexicanos, el que no tranza no avanza. one was a little mischievous. Entonces, sí, o sea, I'm sorry. Transaction. Pero Jacob Jacob, era el usurpador. he was the one who would usurp his brother. Ajá. Entonces sale huyendo porque le roba la primogenitura. And he starts running because his inheritance is taken away. Y el Esaú dijo, te voy a matar la próxima vez que te vea. And he says, I'm going to kill you the next time I see you. Entonces sale huyendo So he flees. y llega en Génesis 28, llega a Betel. And in Genesis 28, he arrives in Bethel. Y el pacto de su abuelo seguía vigente. And the pact that his grandfather had made was still alive. Pónganme la foto del Jacob. Entonces el Jacob todavía no cambiaba. And so Jacob hadn't changed yet. Él seguía con una mentalidad de tranza. He still had this mentality that he had. Ajá, entonces esa mentalidad de tranza. tranza. Entonces ahí le dices a tu amigo que no habla español que es lo que es una tranza, ¿verdad? Yeah, you Pero la cosa es que ahí él seguramente se acostó sobre una de las piedras que su abuelo había usado. And so there in that place, he had laid down on one of the rocks that his grandfather had put there. Maybe we don't know because the Bible doesn't say that, but I Posiblemente. believe it was so. Posiblemente, la Biblia no lo dice, pero creemos que sí. Porque cuando él se acuesta sobre esa piedra, Because when he lays on the rock, el pacto es activado. the pact, the covenant is Y él activated. se despierta y dice, este lugar es una puerta del cielo. And he wakes up and he sees that this place is a door unto heaven. Entonces un altar es una manera de comunicarnos con Dios. So an altar is a way that we can communicate with God. Entonces el altar autoriza la ley de dominio y territorio. And so the altar
is the law of territory and dominion over that place. En este caso, Jacob pudo ver una escalera con ángeles que subían y bajaban. In this instance, Jacob could see a staircase with angels that would go up and down. Y cuando él entiende esta situación asombrosa espiritualmente hablando, And when he understands this wondrous spiritual situation that is happening, él dice, yo te daré a ti el 10% de todo lo que me des. he tells God, I will give you 10% of everything that you've given me. Cuídame en mi camino. Take care of me on my way. Entonces acuérdate, en un altar hay un pacto. So remember that at an altar there is a covenant. Cuando leas la Biblia, When you read the Bible, necesitas leerla a través de los ojos de pacto. you need to read it through the eyes of covenants. Y acuérdate que donde hay un pacto hay un altar. And remember, where there is a covenant, there is an altar. ¿Qué dice la ley de dominio o territorio? What does the law of dominion of territory say? Dice que según la ley de territorio, ninguna entidad According to this law, it says that no entity can enter into another territory puede entrar en otro territorio sin antes cumplir las exigencias de ese territorio. without first complying with the requirements of that territory. I cannot take you to Mars because you will suffocate. No te puedo llevar a Marte porque te vas a asfixiar. En Marte no hay oxígeno. There is no oxygen Entonces in Mars. necesitas un traje de astronauta para respirar. And so you would need an astronaut suit to breathe. Necesitas la configuración para poder vivir en Marte. You would need a specific configuration to live in Mars. No puedo sacar un pez del agua porque se muere. I can't take a fish out of water because it would die. Y la ley de altares And the law of altars sigue vigente de Génesis is alive today from Genesis hasta Apocalipsis. to Revelation. Entonces te voy a demostrar cómo el mismo Dios del cielo I'm going to show you how the same God in heaven tuvo que cumplir la configuración de la tierra had to confine to the configurations of earth para poder moverse entre nosotros. to be able to move among us. Porque en Juan capítulo 4 Jesús nos revela que Dios es espíritu. Because in John chapter 4 it tells us that God is spirit. De hecho, tú y yo somos espíritu. And actually you and I are spirits. Tenemos un alma We have a soul y vivimos en un cuerpo. and we live in a body. En este momento somos una congregación de espíritus. Right now we are a congregation of spirits. Y cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, And when we worship God in spirit and in truth, Él viene a morar entre He nosotros. comes to be among us. Y podemos sentir su presencia. And we can feel His presence. Podemos sentir la unción aún en nuestro cuerpo. We can feel the anointing in our body. Podemos sentir el poder de su presencia sanando el corazón. We can feel the power of His presence healing our hearts. Entonces dice el libro de Hebreos 10:5. And in Hebrews 10:5, Dice la palabra, por lo cual entrando en el mundo, and it says, that is why when He came into the world, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. He said to God, Christ, you did not want blood sacrifice. Ok, ¿qué se hace en un altar? What happens at an altar? Sacrificio y ofrenda. Sacrifices and offerings. Entonces, aunque no dice la palabra altar, sabemos que está hablando del sistema de altares. Even though it doesn't say the word altar, we understand that it's speaking about the system of altars. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. And it says, you didn't want blood sacrifice. Porque eso no cambió el corazón de los hombres del Antiguo Testamento. Because that didn't change the hearts of the men in the Old Testament. Mas me preparaste un cuerpo. But you gave me a body. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. And the Bible says in 1 Corinthians 6 that our bodies are temples of God. En otras palabras, somos altares vivientes. In other words, we are living altars. Entonces, tenemos que entender que hay esencialmente dos clases de altares. So we need to understand that essentially there are two types of altars. And depending of the results of those altars, that's how you know what kind of altar it is. Y dependiendo de los resultados de esos altares, así es que vas a saber qué tipo de altar es. Entonces, hay altares And divinos so there are divine altars y altares demoníacos. and there are diabolical or demonic altars. Si tú estás teniendo problemas en tu casa
casa donde ves sombras pasar, where if you are having problems in your house where you see shadows passing by, o estás tratando de dormir y vienen imágenes de demonios, if you're trying to sleep and you see images of demons, quiere decir que hay un altar demoníaco detrás de eso. it means that there is a demonic altar behind that. En México hay muchos altares a la Guadalupe. In Mexico, there are many altars to Guadalupe. Guadalupe tiene las características de Aserá del Antiguo Testamento Guadalupe has the same characteristics as an Asherah from the Old Testament y de Diana de los Efesios del Nuevo Testamento. and Diana of the New Testament. Solo que Pablo lo echó fuera de Éfeso And Paul took it out and took it away from Ephesus, y vino a América. and it came to America. Pero es la misma deidad. But it's the same deity. Y esa deidad necesita de altares para moverse en mi país. And that deity needs altars to move in the country. En cualquier país donde se levante un altar a Guadalupe. In any country where there is an altar raised up to Guadalupe. Claro que si lo quiero destruir me van a meter a la cárcel. And if I want to destroy it, they'll put me in jail. Pero puedo destruir su influencia. But I can't destroy the influence. Por eso necesitamos aprender a destruir y a levantar altares correctos. That's why we need to know how to destroy and build the right altars. Entonces, esencialmente son dos altares, el altar divino y altar diabólico. So there are two essential types of altars, divine altars and demonic altars. ¿Cómo puedo saber qué clase de altar está afectando mi vida? How can I know what sort of altar is affecting my life? Dependiendo de los resultados. Depending on the results. El primer asesinato se hizo delante de dos altares. The first assassination was committed in front of two altars, El altar de Abel y el altar de Caín. the altar of Cain and the altar of Abel. Cuando Caín mata a Abel, When Cain kills Abel, había un diálogo que se hizo entre la sangre de Abel y Dios. there was a dialogue that occurred between the blood of Abel and God. Y Dios le dijo a Caín, no puedo dejarte sin castigo porque la sangre de tu hermano clama a mí por And justicia. God told Cain, I cannot leave you without justice or punishment because the blood of your brother cries out to me. Y lo mismo dice el Nuevo Testamento, que hay la sangre de Jesús, habla mejor que la de Abel. And the New Testament tells us that the blood of Jesus speaks better than the one of Abel. Entonces el altar de la cruz, So the altar of the cross, donde nuestro Salvador sacrificó su vida, where our Savior sacrificed his life, habla un diálogo diferente. speaks a different dialogue. El diálogo de la sangre de Abel clamaba venganza y justicia. The dialogue of the blood of Abel spoke out about vengeance and justice. Pero la sangre de Jesús habla misericordia y gracia. But the blood of Jesus speaks mercy and grace. Y en un altar siempre hay un diálogo. And at an altar there is always dialogue. Entonces, si en tu casa solo hay pleitos, So in your house, if all there is arguments, hay majaderías y malas palabras, there are curse words spoken and bad things said, falta de comprensión, falta de empatía, lack of empathy and comprehension, falta de perdón, lack of forgiveness, tú has levantado un altar diabólico en tu casa, you have raised up a diabolical altar in your home, aunque no lo veas físicamente. even if you cannot see it physically. Esto me lleva a explicarles que hay dentro de estos dos altares, divinos o diabólicos, hay tres tipos de altares. And this will help me show you that inside of these two different kinds of altars, divine and diabolical, there are three types of altars. First, we have the physical altar, Primero tenemos los altares físicos, the ones you can see with your own eyes, los que puedes ver con tus ojos, like the altars of Guadalupe in Mexico. como los altares a Guadalupe en México. También hay altares a santos y vírgenes. And there are also altars for saints and virgins. Y tienes que saber que detrás de esas imágenes la Biblia enseña que hay demonios. And you have to understand that behind those images, the Bible teaches us that there are demons. The second type of altar is institutional altars. El segundo tipo de altar son altares de instituciones. And an example of that is the temple, Solomon's temple. Un ejemplo de eso es el templo de Salomón And the tabernacle in the desert. y el tabernáculo en el desierto. And Solomon prayed
Salomón oró. Cualquiera que mire hacia esta institución, Whoever looks towards this institution, a este templo, to this temple, aunque tu pueblo pecara y fuera distribuido a todas las naciones, even though your people would sin and would be scattered among the nations, si ellos levantaran sus manos hacia este altar, if they would raise their hands towards this altar, hacia este templo, towards this temple, perdona y escucha, forgive them and hear them. perdona y escucha. Forgive them and hear them. Okay, that's the second type of altar Ese es and el segundo institution. tipo, instituciones. Fui invitada en marzo, el Día de la Mujer, a dar una ponencia en la Cámara de Diputados. I was invited during Women's Day to give a speech in the Senate. Y me llevé a mujeres de mi congregación. And I took women from my congregation. Apenas estaba enseñándoles de los altares. And I was teaching them about altars. Y les dije, cuando entremos a este altar de ley sobre mi país, When we reach this place, which is an altar of laws of my country, porque ahí se hacen las leyes, ahí se participa del gobierno de mi país. because there is where the laws are made and where governance happens for the country. Necesitamos entrar y con autoridad derribar las leyes contra de la vida y de la familia y del matrimonio. We need to go in and try to destroy all of the laws that come against families and marriage and life. ¿Y cómo es que unas pocas mujeres pudieran hacer eso? And how is it that just a few women would be able to do that? Porque el Señor nos enseña en su palabra que el altar de mayor preeminencia Because God teaches us in His Word that the altar with greater preeminence siempre tiene la última palabra sobre cualquier otro altar. always has the last word over any other altar. Por eso es que cuando el arca del pacto fue tomada a Filistea, That's why when the Ark of the Covenant was taken into the Philistines, el arca del pacto era más pequeña que el dios Dagón. the altar, the Ark of the Covenant was smaller than the god Dagon that they had. El dios Dagón en el templo de los filisteos era un dios mitad hombre, mitad pescado. This god Dagon that they had was half man, half fish. Pero la Biblia dice que este Dios falso tuvo que doblar la rodilla ante el altar, But the Bible ante el arca del pacto. says that this false god had to fall on his knees before the true God in the Ark of the Covenant. Y aunque los sacerdotes paganos lo levantaron, Even though these pagan priests lifted him up, al día siguiente le cortaron las manos y fue otra vez delegado hasta abajo. the next day they cut off his arms and he fell again. ¿Por qué? Porque el altar de mayor preeminencia siempre gana. Why? Because the altar of greater preeminence always wins. Y por eso es tu obligación derribar los altares que has levantado en tu familia. That's why it is your obligation to destroy the altars that you have raised in your family. The third type of altar, it's people. El tercer tipo de altar es personas. A person may become a living altar to God. Una persona se puede convertir en un altar viviente para Dios. And I will prove it to you. Let's go to First Samuel 19:18 through 24. Please read it. Y se lo enseño en 1 de Samuel 19, 18 al 24. O tengo que leerlo porque es en español, ¿verdad? También. Sí. Sorry. Así que David escapó y fue a Ramá. Te lo voy a contar a mi forma, ¿ok? Porque a mí me gusta ponerle efectos especiales cuando leo la palabra. So I'm going to read it in my own way because I like to add special effects when I read. And it says, David fled from Saul and went to Ramah. Ok, el David huyó de Saúl porque Saúl como rey le salió chafa a Dios. David was fleeing from Saul because Saul, as a king, came out a little wonky for God. Sí, o sea, Dios lo escogió, pero aquel le salió chafa. God chose him, but he came out a little wonky. No, y me estaba recordando en la predicación en la mañana, el Señor me recordó a un juez que a partir de ese juez, todos los demás jueces que tú vas a leer en Primera, Segunda de Reyes, le salieron chafa a Dios. And God reminded me during the first service that God chose these judges, and if you read them in the books of Judges and 1st and 2nd Kings, you'll see that all of them came out a little wonky. Sí, porque el Señor
empieza con buenos, muy buenos jueces, Because God always starts with good judges hasta que llega con el Jefté. until he reaches Jephthah. Y este cuate le dice a Dios, si me das la victoria, al primero que salga de mi casa, And te God- lo sacrifico. And Jephthah tells God, if you give me the victory, the first person that I see. Y Dios nunca había pedido sacrificio humano. And God never asked for human sacrifice. En la Biblia él dice que ni siquiera le cruzó su mente. In the Bible, it says it never even crossed God's mind. Pero Jefté era la cultura que él tenía, él no conocía al Dios de la Biblia. But this was the culture that Jephthah knew, and he did not know the God of the Bible. Entonces él quiso hacer lo que en su cultura se And hacía. so he decided to do what it was done culturally. Fue un juez chafa. He was a wonky judge. Pero después llegaron peores que él. But then came worse after him. Y por eso necesitamos, iglesia, levantarnos en esta generación. And that's why we must stand up in this generation. Tú no puedes seguir la cultura de este reino, You can't follow the culture of this ni kingdom de la cultura de donde tú y yo provengamos. or the culture of where you and I come from. La cultura del reino sobrepasa cualquier otra cultura. The culture of the kingdom overcomes any other culture. Y el altar más grande de Dios And the greatest altar to God se llama el trono de misericordia y gracia, que Es- está donde está sentado mi Padre. is the throne of grace and mercy where the Father is seated. No importa cuántos altares tus generaciones hayan levantado. It doesn't matter how many altars your generations might have built up. Resulta que David huye de Saúl So David flees Saul. y llega con un hombre que se convirtió en un altar a la profecía. And he reaches a man who had become an altar of prophecy. Él era un altar a la profecía. And he was an altar of prophecy. Su nombre es Samuel. His name is Samuel. Y Saúl manda a una compañía de mensajeros. And Saul sends a group of messengers. Quería que trajeran a David por la fuerza. And they wanted him to bring David by force. Pero dice la Biblia que cuando estos mensajeros llegaron ante la presencia de Samuel, But the Bible says that when these messengers got close to the presence of Samuel, era tal el poder, la unción y la influencia de Samuel, the influence and power and anointing over Samuel was so great que ellos empezaron a profetizar. that they started to prophesy. Y así volvió a llamar a otra compañía de And mensajeros. so he sent another group of messengers. Y volvieron a profetizar. And they also began to prophesy. Hasta que el mismo Saúl va por David y dice la Biblia que se despoja de sus vestimentas y queda desnudo. And the Bible then says that Saul himself went after David, and when he got there, he took off all of his clothing and laid there naked. Y dice la palabra claramente que Saúl profetizaba delante de Samuel, And the Bible clearly says that Saul would prophesy before Samuel. no delante de Dios, Not before God, sino delante de Samuel. but before Samuel. De la misma manera que dice la palabra que cuando Josué murió, el pueblo se perdió. In the same way that the Bible says that after Joshua. Joshua died, the people scattered. Porque él era un altar viviente. Because he was a living altar. Y el pueblo vivía bajo la influencia de él como altar. And people lived under his influence as an altar. Por eso se levantó una generación que no conocía a Jehová. That's why there was a generation who did not know God. Hay personas que nos convertimos en altares vivientes. There are some of us who become living altars. Y tú necesitas dejar de ser un altar de depravación. And you need to stop being an altar of deprivation. Necesitas levantarte para ser un altar para Dios. You need to stand up and be an altar for God. Quiero que vayamos por favor a Apocalipsis 8:3. We're going to go to Revelation 8:3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo, diga conmigo, con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Then another angel came with the gold incense burner and stood at the altar. And a great amount of incense was given to him to mix with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. Pónganme la foto de ese ángel. Quiero
que te quede muy claro que nuestras oraciones Our prayers aterrizan en un lugar del cielo. land in a place in heaven. Entonces podemos decir que el sistema de altares So we can say that this system of altars sigue vigente is alive desde Génesis a Apocalipsis. since Genesis to Revelation. En 1968, In 1968, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, in the city of Mexico, en esta localidad muchos universitarios se levantaron contra el gobierno del presidente en turno. many college students at this time got together to come against the president. Y el presidente mandó al ejército y los mataron. And the president sent an army and killed them. Eso fue el 2 de octubre de 1968. That was on October 2nd of 1968. Y desde ese momento mi país empezó el peso a devaluarse. And since that day in my country, our currency, the peso, began to lose its value. Y Dios me reveló, And God showed me, porque antes de 1968 el peso estaba a la par del dólar. because before 1968, the peso and the dollar were the same. Pero por causa de tanta sangre inocente derramada, But because there's so much innocent blood that was shed, mi país se ha ido a ser hoy un narcogobierno. just that our country has gone bad and our government is corrupt. Por eso tengo que trabajar los mexicanos cristianos duro para derribar esos altares. That's why us as Christian Mexicans have to work hard to destroy those altars. Porque dice la palabra, quiero que vayamos a Deuteronomio 7, 5 al 6. We're going to read in Deuteronomy 7, 5, and 6. Dice, lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a Será y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro especial. This is what you must do. You must break down their pagan altars and smash their sacred pillars, cut down their Asherah poles and burn their idols. You are a people holy to the Lord your God. Of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be his own special treasure. ¿Cuántos creen que es un especial tesoro de Dios? How many of you believe that you are special treasure? Tú eres un tesoro especial. You are a very special treasure. Pero el enemigo ha levantado altares contra ti. But the enemy has lifted and raised up altars against you. En tercera y cuarta generación hacia atrás, In a third or fourth generation in your past, podrían estar de 30 a 60 personas involucradas. there could be anywhere between 30 to 60 people involved. Cuando oro por liberación y sanidad interior, When I pray for inner and spiritual liberation, siempre pido perdón por aquellos que se levantaron en la independencia y revolución mexicana, I always ask for forgiveness for those who weren't up against in the revolution of the independence of Mexico. porque muchos de nosotros pudiéramos ser una generación de alguna mujer violada por los revolucionarios. Because many of us could be descendants of those generations of women who were raped during these revolutions. Deuteronomio 16:22. Deuteronomy 16:22. Nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. And never set up sacred pillars for worship, for the Lord your God hates them. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer cómo saber, verdad, que tenemos un altar en contra de nosotros? So how do we know that we've got an altar working against us? Por los patrones constantes que presenta nuestra familia. For the consistent patterns that are seen in our families. Si son patrones positivos, estamos en el lado correcto. If they are positive patterns, then we are on the right side. Pero si son patrones negativos, necesitamos poner atención. But if they are negative patterns, then we need to pay attention. Si hay cáncer, si hay específicas enfermedades que tuvo mi abuelo, mi padre y yo, If there is cancer or specific diseases that had my father, my grandparents, me,
pobreza, poverty, presión arterial alta. to have high blood pressure. Todo eso tenemos que poner atención, We have to pay attention to all of those things. porque Satanás no puede actuar en esta tierra, Because Satan cannot act on this earth. sus demonios no pueden moverse Demons cannot move a menos que haya un sistema de autorización. unless there is a system of authorization. El pecado, Sin, cuando se practica constantemente, when it is practiced consistently, se convierte en un altar al pecado. becomes an altar for sin. De hecho, los altares se mantienen con la constancia. And really, altars are maintained through consistency. En Chihuahua hay un puente donde la gente suele cometer suicidio. In the city of Chihuahua, there is a bridge where people go and commit suicide. Mientras estaba predicando allá, la pastora me dijo, en este puente los jóvenes se quitan la vida. When I went there to preach, the pastor told me, in this bridge, young people come to take away their lives. Y es impresionante cómo las personas que pasan por ahí caminando And I was awestruck as you could see people walking through there. sienten una necesidad de aventarse, They would feel the need to throw themselves porque un altar tiene influencia because an altar has influence y se mantiene con constancia. and it is maintained through consistency. Por lo tanto, no te va a ser fácil derribar los altares en tu casa, So it will not be easy to destroy the altars in your home. porque si tú fuiste criado por padres neuróticos, Because if you were raised by neurotic parents, seguramente tú también eres neurótico. then you are likely neurotic. Es más, en una casa con chihuahuas, And actually, in a house that has chihuahuas, los chihuahuas son neuróticos. chihuahuas are neurotic. Se pelea papá y mamá, Mom and dad will fight, y también los chihuahuas se pelean. and the dogs will fight too. Por la influencia, es real. Because of the influence. Porque yo tengo una mujer que tiene puros chihuahuas I know a woman who has pure chihuahuas, y son bien tranquilos. and they're very, very chill. Porque esa mujer es una mujer llena del Espíritu Santo. Because she is a woman that is full of the Holy Spirit. Entonces, ¿qué clase de altar está hablando a tu vida? So what kind of altar is speaking towards your life? Los altares siguen instrucciones precisas. Altars follow specific instructions. There's an algorithm. Hay un algoritmo. There's an algorithm in altars. Hay un algoritmo para los altares. De cualquiera que oprime ese botón, And whoever presses that button, se desarrolla algo potencialmente dañino o benigno. something will happen, possibly to cause harm or to cause good. Vámonos por favor a Jueces capítulo 6 del 25 al 26. We're going to be reading in Judges chapter 6 verses 25 and 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, diga conmigo, padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar de Baal. Hasta ahí. That night the Lord said to him, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old. Pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. So I'm going to tell you how to tear down the generational altars. Y yo te voy a enseñar cómo derrumbar esos altares de generaciones. You need to ask the Holy Spirit to reveal to you Le tienes que pedir al Espíritu Santo que te revele what kind of sins your ancestors committed and practiced. qué tipos de pecados tus antepasados cometieron y practicaron. No es una cacería de brujas. This is not witchcraft. Esto tú te sientas con una pluma o con tu tableta y conforme el Espíritu Santo te vaya diciendo pecados los escribes. This, you can sit down with a notebook or with your tablet, and as the Holy Spirit reveals them to you, you write them down. Porque muchas veces vamos a recibir sanidad. Because many times we will receive healing. Tu matrimonio puede recibir sanidad, Your marriage can receive healing,
porque alguien imponga manos sobre ti. because someone laid hands on you. Pero otras veces necesitaremos ser obedientes a instrucciones, But sometimes we have to be obedient towards instructions. como Jesús sanó a ciegos con tocarlos. Sometimes Jesus healed the blind by touching them. Pero otras veces le dijo, ve y lávate. But sometimes he told them, go and wash yourself. Entonces a veces necesitas un milagro, pero otras veces necesitas obediencia. And sometimes you're in need of a miracle, but sometimes you just need to obey. Cuando yo quiero contarte que hace casi 10 años me enteré que mi matrimonio estaba destruido. I'll tell you that about 10 years ago, I found out that my marriage was destroyed. Cuando me enteré que mi esposo había tenido una doble vida, I found out that my husband was living a double life. yo esa noche, en la noche que él se fue de casa, esa noche yo pude ver a una mujer con los brazos y las piernas abiertas que estaba dando vueltas sobre mi casa. Well, that night that he left, I could see a woman that was standing in my room, standing with her legs and arms open, and she would go and take turns around the room. Y perdón por lo que voy a decir, pero esto es lo que vi. Había una serpiente que entraba por su parte y salía por su boca y le daba vueltas a todo el cuerpo. Una mujer sensual. And I apologize for what I'm going to share with you, but this is what I saw. I saw a snake that would go in through her private parts, out of her mouth, and wrap itself around her body. She was a sensual woman. Hoy entiendo que se había hecho un altar a la lascivia. And I understand that there had been an altar for lust. Sin yo conocer el sistema de altares, Without me understanding the altar system, Dios nos llevó a levantar altares de adoración. God had shown us and taken us to build up altars of worship. Fueron meses en que me reunía con mis hijos en la sala de nuestra casa. There were months where I would go in the living room with my children. A veces no dormíamos. Sometimes we did not sleep. Mi hija tomaba su teclado y el hijo mayor. Pueden poner la foto de mis hijos para que esta iglesia conozca a mi familia. Quiero decirles que hace 5 años And this is my family that you can see here. About 5 years ago, yo decidí perdonar a mi esposo y volver a casarme con él. I decided to forgive my husband and remarry him. Él también me perdonó a mí. And he also forgave me. Porque aunque su pecado es escandaloso, And because even though his sin was scandalous, el mío no fue tan escandaloso, pero también soy pecadora. and mine wasn't so scandalous, but I am still a sinner. Y yo recuerdo que mientras nosotros adorábamos a Dios cuando papá se fue de casa, And I would remember that as we would worship God after dad had left the home, mi hija menor que tenía 12 años, my youngest daughter, who was 12 at the time, ella empezó a tener visiones she started to have visions. y nos decía, veo a un hombre encapuchado oscuro que está en ese lugar. She would tell me, I see a man who is hooded and dark in that place. Y toda la familia, mis 4 hijos y yo íbamos a ese lugar y ungíamos con aceite. And my children and I would go and we would anoint it with oil, that place. Yo recuerdo el día que le dije a mis hijos, I remember the day I told my children, si alguno de ustedes no quiere servir al Señor, váyase de esta casa. if any of you don't want to serve the Lord, you got to leave this house. Porque yo he hecho un pacto con Dios, Because I've made a covenant with God que yo y mi casa serviremos a Jehová. that me and my house will serve the Lord. Alabo al Señor que ninguno se largó. I praise the Lord that none of them left. Le doy gracias al Señor porque yo estaba hablando en serio esa noche. I thank God because I was very serious that night. Y empezamos un proceso de santificación y purificación. And we started a process of sanctification and purification. Cuando Dios le dice a Gedeón, derriba el altar que tu padre hizo. When God tells Gideon to destroy the altar his father made, Leamos el versículo and 26. let's read verse 26.
Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Cera que cortaste. It says, then build an altar to the Lord your God here on this hilltop sanctuary, laying the stones carefully. Sacrifice the bull as a burnt offering on the altar, using as fuel the wood of the Asherah pole you cut down. Entonces la instrucción es derribar So the instructions are to destroy y construir. and to build. No puedes dejar ese lugar vacío. You cannot leave that place empty. Es como dice Jesús, la verdad te hará libre. Because as Jesus said, the truth shall set you free. Vas a quitar la mentira You're going to take away the lie y poner la verdad. and you're going to put the truth. Entonces no solo es decir derribo el altar de fornicación y adulterio. So it's not just to say that I destroy the altar of fornication and adultery, No, necesito levantar un nuevo altar. but I have to build a new altar. Y los altares se levantan con constancia. And altars are built through consistency. No puedes levantar un altar de oración si solo oras una vez al mes. You can't build an altar of prayer by praying once a month. El diablo se va a reír de ti. The devil's gonna laugh at you. Necesitas constancia. You need consistency. Porque la Biblia dice que el incienso tenía que arder diario en el tabernáculo. Because the Bible says that the fire had to be burning on the altar always. Y Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar. And Paul tells the church in Thessalonica, you must pray without ceasing. Porque es con constancia. Because it is through consistency. Cuando Dios me revela When God shows me que era necesario que yo reconstruyera mi vida con el padre de mis hijos, that God showed me that I had to rebuild my life with the father of my children, te voy a ser sincera, I'm going to be honest, yo no quería. I didn't want to. La misma voz de mi esposo que me había enamorado, That same voice of my husband that had made me fall in love, I couldn't bear it. no lo soportaba. No aguantaba oír su voz. I couldn't stand to hear his voice. Porque en un altar siempre hay un diálogo. Because in an altar there's always dialogue. Y cuando yo lo oía, And when I heard him, había un diálogo aquí que decía, hipócrita, there was a dialogue in my head that I would hear. It said, the hypocrite. este hombre no me ama. This man doesn't love me. Es un peligro para mi vida. He is a danger towards my life. Yo no puedo estar cerca de I él. cannot be near him. Cuando fueron los 15 años de nuestra hija, When our daughter turned 15, la pasé muy mal it was a bad time porque tenía que verlo because I had to see him y lo despreciaba, and I did not like him. lo menospreciaba. I did not like him. Y recuerdo que cuando Dios me dijo que iba a restaurar mi matrimonio, And I remember when God told me that he was going to restore my marriage, yo me resistí. I resisted. Pero su voz fue más fuerte que mi altar de falta de dolor, de perdón. But his voice was greater than the altar I had built of unforgiveness. Yo había levantado un altar de falta de perdón, I had built an altar of lack of forgiveness con la constancia de recordar todo lo que me había hecho. by consistently remembering everything he had done to me. Por eso cuando Dios te dice, olvida las cosas pasadas That's why when God tells you to forget the past y no recuerdes las cosas antiguas, and don't remember the things of past times, tómalo en serio, take it seriously porque el sistema de altares está actuando. because the system of altars is at work. Entonces empezamos a orar un minuto. And so we started praying 1 minute. El día que él me pidió que volviéramos a intentar volver nuestro matrimonio, When he told me that he wanted to start trying in our marriage again, el amor que yo sentía por él volvió a florecer, the love that I felt for him once flourished again. pero había un altar de falta de perdón But there was an altar of lack of forgiveness que recordaba constantemente lo que me había hecho. that was constantly reminding me what he had done. Entonces empezamos a orar un minuto al día. So we started to pray 1 minute a day. Ay, pastor, ¿a qué hora tengo que terminar? Pues yo los veo bastante aquí como conmigo. Están conmigo, ¿verdad? Están conmigo, gloria a Dios. Gracias. Dele al aplauso al Señor para que se despierte el que se durmió. Si usted supiera que yo de niña no hablaba, If you knew that as a child I did not speak,
Nadie me lo cree. Nobody believes me. Es que de verdad Dios me destruyó It's that God destroyed me para hacer lo que hoy ves. to do what you see now. Hoy ya no tengo miedo de decir la verdad. I no longer fear telling the truth. Mi pasión My passion es ver una iglesia despierta, is to see a church that is awake. es ver una generación para Cristo. Is to see a generation for Christ. Mi pasión My passion es llevar almas al cielo. is to bring souls into heaven. Y si tú estás aquí por primera vez, If you are here for the first time, no es una coincidencia. it's not by coincidence. Ya estás preparado You are prepared para derribar altares paganos. to destroy pagan altars. Entonces recuerdo que empezábamos a orar y te lo prometo, era 1 minuto. And I remember that we would pray 1 minute. Yo solo sabía que Dios quería reconciliarme. I knew that God wanted to bring reconciliation. Entonces tomaba 30 segundos para orar yo. And so I would take 30 seconds for me to pray, Nos teníamos que poner de acuerdo. and we had to be in agreement. ¿Por qué quieres orar? What do you want to pray for? Y por lo que yo quería orar. And what do I want to pray for? 30 segundos por lo que yo quería orar 30 seconds for what I wanted to pray y for, 30 segundos él. and 30 seconds for you. Y después eran 3 horas de pleito. And then it was 3 hours of arguments. Pues sí, la neta, o sea, somos gente real. And that's the truth. Entonces, pues nos peleábamos And so y we se would iba. fight, and he would go. Y mis hijos me decían, ¿por qué haces esto? And my children would ask me, why do you do this? Porque Dios me dijo. Because God told me. Pongan la foto de mi boda, por favor. 3 días antes de esa foto que van a ver, 3 days before this image that you see here, de mis 4 hijos, of my 4 children, 3 me dijeron que no irían. 3 of them told me they would not come. Porque yo estoy re loca. Because I'm crazy. Sí, estoy loca por Cristo. Yes, I'm crazy about Christ. Y recuerdo que yo me casé en 12 días. And I remember I got married in 12 days. Porque yo decía, pues si le voy a entrar a obedecer a Dios, le entro con todo. And I said, if I'm going to obey God, I'm obeying with everything. Pero yo le decía a Dios, ayúdame a no morderlo, And I said, God, help me not bite him, a no patearlo, to not kick him, a no maldecirlo. to not curse him. Porque había mucho enojo dentro de mí. Because there was a lot of anger in me. Gracias a Dios ese minuto I thank God that 1 minute salvó mi matrimonio. saved my marriage. Y hay una foto donde están mis hijos en la boda y esa foto para mí es un tesoro. And this picture of my children with us on our wedding day is a treasure. Es porque cuando eran pequeños se enojaban que los vistiera igual. Because when they were little, they would get mad that I would dress them the same. Pero ya estaban adultos ahí. But they're grown here. Pero la Biblia dice, cría al niño en su camino y aunque fuere grande no se apartará But de the él. Bible says to raise up the children in the way, and when they are older, they will not depart from it. Ellos solitos se compraron los sacos. They went and bought their own matching clothes. Y un día antes, And one day before, el Espíritu Santo habló a sus corazones. the Holy Spirit spoke to their hearts. Y ellos decidieron ir a mi boda And they decided to go to the wedding y cantar en mi boda. and sing at my wedding. Ellos dirigieron la alabanza y la adoración. They led praise and worship. Ellos veían a su papá de lejos. They would see their dad from far away. Y le doy gracias al Señor porque cada mañana de estos 5 años, And I thank God because every morning of these 5 years, ellos dicen, buenos días papá, buenos días. Mom, Porque hubieran dicho, buenos días mamá, buenos días Brad Pitt. because they would have said, good morning, Mom, good morning, Brad Pitt. Pero por muy lindo que esté Brad Pitt, él no es mío. But however handsome Brad Pitt might be, he's not mine. Este sí es mío. But this one's mine. Aleluya. Aunque el diablo me lo quitó. Even though the devil tried to take him away. Y yo sé que el diablo te ha quitado la paz. And I know the devil has taken your peace, Te ha quitado la comunicación. has taken away communication. No hablas bien con tu familia. You don't speak well with your family. No sabes orar a Dios. You don't know how to pray to God. Porque hay altares paganos que te están destruyendo. Because there are pagan altars destroying you. El apóstol Pedro dice que Satanás es nuestro adversario. The apostle Peter says that the devil is our adversary. La palabra adversario significa alguien que se opone. Adversary is an opponent. Satanás se opone a que hagamos la voluntad de Dios. Satan
becomes an opponent for us to do the will of God. Y el libro de Apocalipsis dice que Satanás es el acusador. And the book of Revelation, the Bible says that Satan is the one who accuses us. Por eso necesitas romper los altares paganos y levantar nuevos altares. And that's why you have to destroy the pagan altars and build new ones. ¿Cómo es que levantamos nuevos altares? How do we build new altars? O quiero decirte rápidamente que ese lugar que ves en la parte de atrás, había atrás de esos árboles de pino un río precioso. I'll show you that in this picture that you see here, behind those trees, there was a beautiful river. Ese rancho el dueño es de un director técnico de fútbol. This ranch that we got married at belongs to a technical director in soccer. Ese técnico escuchó hablar de Dios cuando era pequeño. This director heard speak about God when he was small. El escándalo de mi divorcio en el ámbito cristiano fue algo masivo. The scandal of my divorce in Christian circles was huge. Cuando este hombre supo que me volvería a casar, When this man learned that I would remarry, les digo como dice el Salmo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Esa. Ok, never mind. Entonces, that's on you. That one's yours. este hombre dijo, díganle a la pastora Alma que si se casa en mi rancho será un honor para mí. This man told someone, said, if Pastora Alma gets married in my ranch, it would be an honor for me. Otra familia puso la comida Another family provided the food. y los únicos 1,000 pesos que yo tenía, And the only 1,000 pesos that I had, porque estaba terminando la pandemia because it was the end of the pandemic, y yo soy conferencista. and I am a speaker. Entonces le compré al Toñito sus zapatos. And so I bought my husband his shoes. Después fui a predicar And then I went to preach. y Dios me dio dinero para los sacos de mis hijos And God gave me the money for my son's jackets y para los vestidos de mis hijas. and my daughter's dresses. El vestido que me ven The dress that you see fue regalado was a gift. y fue hecho por una de las mujeres que le ha hecho vestidos a las primeras damas de mi país. And it was made by a seamstress who makes dresses for the first ladies of my country. Porque quiero decirte que aunque yo no haya tenido dinero en el banco, Because I'll tell you that even though I had no money in the bank, mi padre es el Rey de Reyes. my father is the King of Kings. Y quiero decirte y que te quede claro And I want to tell you this and understand it clearly, que cuando obedeces a Dios, that when you obey God, Él te da el oro y la plata He gives you gold and para llevar a silver cabo su voluntad. so that you can do His will. Y aunque yo tenía terror ese día, And even though I was terrified, sonreí mucho. I smiled a lot. Porque tienes que ir en contra de lo que el diablo te dice. Because you have to go against what the devil tells you. ¿Cómo disfruté ese día? How much I enjoyed that day, Aunque por dentro estaba temblando. even though inside I was shaking. Pero quiero decirte que después de ese día yo le podía decir a mi esposo las luchas que tenía y los diálogos que había en estos altares paganos. But I could tell my husband after that day the struggles that I had against those pagan altars. Él me abrazaba y oraba por mí. He would hug me and pray for me. Le decía, Dios, sana el corazón de mi esposa And we would say, God, heal my wife's heart por el dolor que yo le causé. for the pain that I caused her. Hoy nos dormimos tomados de la mano. Now we sleep holding hands. Me encanta escucharlo And cantar. I love to hear him sing. Siempre se sale no de tono, de ritmo. He's always off rhythm. Ay, es tan arrítmico. He has no rhythm. De verdad, pero tiene una voz preciosa. He has a beautiful voice and no rhythm. Entonces cuando se pone a ensayar su guitarra, And so when he starts to practice his guitar, yo me pongo a regar las plantas o algo porque quiero estar cerca de él. then I want to water my plants just to be close to him. Te voy a enseñar cómo levantar un altar de oración, de adoración, de perdón o de lo que necesites para reemplazar los altares demoníacos. I'm going to show you how to build altars of forgiveness or anything else that you might need to replace those demonic altars. Y eso siempre va a estar en la palabra. Primera de Reyes, And that's in the word. We're going to go to 1 Kings
Pónganme por favor la foto donde están los profetas de Baal. Donde los profetas de Baal, dice la Biblia que los profetas de Baal estuvieron 450 profetas de Baal, invocaron su Dios entre 6 a 7 horas. Grite conmigo, sin respuesta. The Bible says that the prophets of Baal, about 450 of them, were gathered around this altar asking for their God to do something for about 6 to 7 hours without a response. Y Elías se burlaba And Elijah would laugh at them. y decía: Baal, ¿estás ahí? And he would say, Baal, are you there? No, estoy lavándome los dientes. No, I'm brushing my teeth. Invocaremos a Baal mientras que él no está. Y así estuvieron 6 a 7 horas. Y Elías decía: Baal, ¿estás ahí? And Elijah would cry out, Baal, are you there? Y no, está haciendo sus necesidades. No, he's doing what he's got to do. Léalo. Read it. Sí dice eso. It says that. Nada más que yo le pongo efectos especiales. I put special effects. Hasta que la siguiente, por favor, el siguiente. Esa. Dice la Biblia que Elías oró una vez. But the Bible says that Elijah prayed one time. Y de inmediato And immediately Dios respondió con fuego. God responded with fire. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 18:30. 1 Kings 18:30. Antes de ir aquí, si pudieran tenerme lista la canción de cada vez, ¿podemos ponerla? Esa canción la escribió mi hija menor. We're going to listen to a song that was written by her younger daughter. Casi todas las canciones las había escrito Tamara, pero esta canción en específico, This particular song is written by my youngest daughter. Abby le estaba preguntando a Dios cómo poder tener su corazón como el corazón del rey David, de acuerdo al corazón de Dios. She's asking God how she could have a heart according to God's heart like David. Y Dios le dijo: quiero que seas un altar para mí. And God told her, I want you to be an altar for me. Si lo tienen listo, me avisan con su dedito. Ok, adelante, pueden ponerlo. Quiero conocerte cada vez más, conocer lo que es pensar como tú, escuchar tu voz en todo momento, hacer tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti. Quiero amarte con todo lo que soy, entregarte mis miedos, mis sueños. Quiero que dirijas mi vida, moldéame a tu voluntad. Yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti. Un altar
han preguntado qué significa Liondari. Así se llama el grupo de mis hijos. Some of you have asked what Leondari is, and that is the band that my children have. Y ellos se llaman Liondari porque Liondari significa león en griego. And it's called Leondari because that means lion in Greek. Somos la familia de León y le cantan al león de la tribu de Judá. And we are the lion family, and we sing to the lion of Judah. Amén. Amen. Aleluya. Esta canción me pega más que las de Juan Gabriel. This song speaks more to me than the songs from Juan Gabriel. Porque dice lo que vamos a estudiar en Primera de Reyes 18. Dice la palabra, lo voy a platicar para no tomar más tiempo, pero cuando Elías le dice al pueblo, vengan acá, But Elijah calls to the people in 1 Kings and says, come over here. the first thing he does is to repair the altar, Jehovah's altar, which was destroyed. Lo primero que hizo fue arregló el altar de Jehová que había sido destruido. Necesitamos primero arreglar el altar. We first need to fix the altar. Por eso en el puente, en esta canción dice, hoy me rindo ante ti. And that's why the bridge of the song says that I surrender myself to you. Me humillo ante ti. I humble myself before you. Destruye lo que soy. Destroy what I am. Porque necesitamos primero reconocer que lo que somos, Because we first need to recognize that what we are, si el pecado abunda en nosotros, that if sin abides in us, estamos siendo ofensivos a la presencia de Dios. we are offensive to the presence of God. Necesitamos reparar el altar. We need to repair the altar. ¿Cómo se repara? How do we repair it? A través de arrepentimiento, Through repentance, confesión de pecado. confession of sin. Es aquí donde tomas la lista que hiciste, This is where you take that list that you made, entras a la corte celestial, you enter the celestial courts, le dices, Dios, abre los archivos en la corte celestial. and you say, Lord, open the archives in the celestial courts. Lo que Satanás me acusa día y noche, What Satan accuses me with day and night, yo te lo confieso. I confess it before you. Y aplico la sangre de Cristo And I apply the blood of Christ en toda mi línea ancestral in all of my ancestral lineage y en mi propio pecado. and in my own sin. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitas una palabra de Dios. Second is you need a word from God. En estos versículos dice que Dios le había dado palabra a las 12 tribus de Israel. In these verses it says that the 12 tribes had been given word from God. Necesitas una palabra de Dios. La palabra que yo tenía es reconciliación. The word of God, and the one that he had given me was reconciliation. Entonces le dije, sí, Señor, voy a reconciliarme. I had to tell the Lord, yes, I'm going to reconcile myself. No me siento muy reconciliable, pero lo voy a hacer. I don't feel like reconciling, but I will do it. Voy a obedecer. I will obey. Después viene el sacrificio. Then came sacrifice. Él puso semillas alrededor. He put seeds around, Y las semillas hablan de hechos que dan fruto. and it speaks about the acts that we do that bear fruit. Entonces necesitamos no solo venir a dejar dinero, And so not only do we need come and give money, ofrendas y diezmos, our offerings and our tithes, sino nuestras acciones fructíferas. but also our fruitful actions. Y por último, en lo que es la reparación, una palabra y sacrificio. 3 cosas necesitas para reparar el altar. These are the things that you need. You need to repair, word of God, and sacrifice. 4 niveles. 4 levels. Romanos 12, 1 y 2. Romans 12:1. No se amolden a este mundo, Do not conform to the patterns of this world, sino vengan al Señor como un sacrificio racional. but to be a living sacrifice before God. Eso es lo que dice la palabra. That is what the word of God says. No, te va a costar trabajo. It is going to cost you work. A veces yo le decía, amor, estoy tan enojada. And sometimes I would say, my love, I am so angry. Es mejor que te vayas a otro cuarto, It's better that you go to another room porque te voy a morder. because I'm going to bite you. Y no va a ser lindo. And it will not be pretty. Necesito hablar con Dios. I need to speak to God. Y va a ser un sacrificio. And it will be a sacrifice. Pero tus hijos verán
But your children will see que seguir a Dios that following God no es algo que está de moda, is not something that is fashionable. es negarte a ti mismo, It's denying yourself. es tomar tu cruz. It's to take up your cross. Y la cruz es un instrumento de muerte. And the cross is an instrument of death. No es un dije o un arete, It is not just a little piece of jewelry. es negarte a lo que quieres. It's denying what you want. Hubo días en que yo decía, ¿qué necesidad tengo? And I would sometimes ask myself, what need do I have? Lo que más me dolió fue sacar mi ropa de su closet. What hurt me most was to take his clothes out of our closet. Tenerle que hacer espacio a alguien que no me quiso. Make space for someone who didn't want me. Tener que hacerle espacio a alguien que me traicionó. Make space for someone who betrayed me. No solamente era un espacio aquí o en mi cama, sino en mi closet y en mi vida. But it was a space in my heart, in my bed, in my closet, and in my life. Pero yo tenía que obedecer al Señor. But I had to obey the Lord. Y hoy le doy gracias al Padre, And today I thank the Father. porque en cada cuarto donde viven mis hijos Because in every room that my children live, hay un altar de adoración. there is an altar of worship. Antes había un altar de pleito, Before there was arguments, pero ahora but now hay un altar de adoración. there are altars of worship. No ha sido fácil. It has not been easy. Me presento delante de ti como una mujer débil I present myself before you as a weak woman y no muy obediente que digamos, and not always obedient, pero quiero agradar a Dios. but I want to please God. Y lo siguiente es el sacrificio de alabanza. And then it's a sacrifice of worship. En Hechos 16 se dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. In Acts 16 it says that Paul and Silas were in jail. Esos hombres estaban atados, These men were chained. estaban encadenados. They were chained up. Pero aún así ellos levantaron alabanzas e himnos al Señor. But even then they would raise up songs and No, hymns to the Lord. no porque fueran músicos o estaban en el grupo de alabanza, Not because they're musicians or were on the worship team, sino porque eran altares vivientes. but because they were living altars. Y la Biblia enseña que después de que los presos los escucharon, And the Bible says that after the other prisoners heard them, en la tierra tembló the earth would shake. y Dios envió un ángel que rompió las cadenas. And God sent an angel who broke the chains. Tú tienes que saber que cuando crees y levantas un altar al Señor, You need to understand that when you raise an altar towards the Lord, vendrá un terremoto en tu vida. there will be an earthquake over your Ese life. terremoto romperá cadenas del pasado, And that earthquake will break the chains romperá of the cadenas de past. enfermedad, Will break the chains of cadenas sickness, de pobreza, chains of poverty, cadenas de rebeldía, chains of de rebellion, necedad, of need, de frustración, of frustration, de miedo, of fear, de terror. of terror. Dime qué diálogo hay en tu vida, Tell me what devil there is in porque your ese life. diálogo de terror Because that dialogue of tiene que terror doblar la rodilla needs to bend a knee ante el trono de la gracia y misericordia. before the throne of Por grace eso and Romanos mercy. 8 dice que la ley del espíritu de muerte That's why the Bible says that the law of fue the spirit of sobrecogido death por la ley del espíritu de vida. was taken over by the law En of the Cristo spirit of Jesús. life in Christ Jesus, Señor nuestro. our Lord. Así es que levántate, por And favor. so stand to your feet with me. Quiero decirte que mi hijo Uziel tuvo sufrimiento fetal. I want to tell you that my son Uziel had fetal syndromes when he was in my womb. Y cuando él estaba creciendo, a los 7 años me dijeron que no terminaría la primaria. And when he was growing up, when he was about 7 years old, they told me he would not finish elementary school. Nos dijeron que no tendría coordinación entre manos y pies. They told me that he would have no coordination between his hands and his feet. Y aún así estuvimos orando por él y dábamos gracias porque Dios lo formó en mi vientre. And even so, we would pray for him and give thanks to God because God made him in my womb. Hoy quiero decirte que él es licenciado en ciencias de la comunicación. I want to tell you that today he has a degree in communication. Él es el baterista de la He iglesia. is our church's drummer. Él es maestro de batería. He is a drum teacher. Y él es predicador. And he is a preacher. Él es maestro. He is a teacher. Y Dios lo usa con palabra And profética. God uses him with prophetic word. Porque puedes
destruir los altares de enfermedad. Because you can destroy the altars of sickness. Si eres serio con Dios, If you are serious with God, Él traerá un terremoto He will bring the earthquake y tus cadenas caerán. and your chains will fall. Vamos a orar. Si quieres pasar al altar, ven por favor. Tú If you- sabes qué clase de altar necesitas tirar. If you desire prayer, you are welcome to come to the altar. You know what kind of altars you need to destroy. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Tu conexión y apoyo son una bendición. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram y Facebook. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Además, tu generosidad nos ayuda a llevar esta palabra transformadora a más personas. Si deseas apoyar, puedes hacer tu donación aquí. Gracias por unirte con nosotros en Iglesia Senda. Thank you for being with us today. Your connection and support are a blessing. We invite you to subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram and Facebook. Share this message with others. Also, your generosity helps us bring this transformative word to even more people. If you'd like to support, you can make a donation here. Thank you for joining us at Pathway